2. El Dogan, primera parte. 1. Cuando Roland y Eddie entraron en Nuestra Señora de la Serenidad a la mañana siguiente, la luz del día no era más que un rumor distante en el horizonte nororiental. Eddie lideró su paso por el pasillo central con un fogaril. Llevaba los labios muy apretados. La cosa que habían ido a buscar estaba zumbando. Era un zumbido adormilado, aunque de todos modos él odiaba ese ruido. La iglesia transmitía una extraña sensación. En cierta forma, vacía, parecía demasiado grande. Eddie esperaba que en cualquier momento aparecieran siluetas fantasmales o tal vez un grupo de muertos errantes, sentadas en los bancos mirándolos con la desaprobación propia de otro mundo. Sin embargo, el zumbido era peor. Cuando llegaron a la parte frontal, Roland abrió su bolso y sacó la bolsa de bolos que Jake llevaba en su mochila hasta el día anterior. El pistolero la mantuvo levantada durante un instante y leyeron lo que había escrito en el lateral. Mundo Medio juega en estas pistas. Ni una palabra a partir de ahora hasta que yo te diga que no hay problema, ordenó Roland. ¿Lo has entendido? Sí. Roland hizo presión con el dedo pulgar en la muesca que había entre los dos tablones del suelo y el escondrijo del despacho del sacerdote, que se abrió de par en par. Retiró la tapa. Eddie había visto una película en la televisión sobre unos chicos que tenían explosivos reales durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Se titulaba Danger UXB. Y los movimientos de Roland en ese momento le recordaban muchísimo a esa película. ¿Y por qué no? Si tenían razón sobre lo que había en ese escondite, y Eddie sabía que la tenían, aquello era una bomba sin explotar. Roland retiró el sobrepelliz de lino blanco y dejó al descubierto la caja. El zumbido aumentó. A Eddie se le cortó la respiración. Sintió cómo la piel de todo el cuerpo se le enfriaba. En algún lugar cercano, un monstruo de una maldad casi inimaginable había entreabierto un ojo durmiente. El zumbido retomó su tono somnoliento y Eddie volvió a respirar. Roland le pasó la bolsa de los bolos y le indicó a Eddie que la mantuviera abierta. Con cierto recelo, una parte de él quería susurrarle a Roland al oído que debían olvidarlo todo. Eddie hizo lo que le habían ordenado. Roland sacó la caja y una vez más el zumbido se intensificó. Bajo el generoso, aunque limitado brillo del fogaril, Eddie vio el sudor de la frente del pistolero. También sentía su propio sudor. Si la 13 negra se despertaba y los lanzaba a algún limbo negro... No iré. Lucharé para quedarme con Susana. Por supuesto que lo haría, pero aún así se sintió aliviado cuando Roland metió la elaborada caja grabada de fustánima en la extraña bolsa de tela metálica que habían encontrado en el solar vacío. El zumbido no se silenció por completo, pero decreció hasta convertirse en un rumor apenas audible. Era como lo que se oía al pegar la oreja a una caracola. Eddie se persignó. Roland hizo lo mismo sonriendo con timidez. En el exterior de la iglesia, la luminosidad del horizonte nororiental había aumentado de forma notable. Al parecer, al final, habría luz del día real. Roland. El pistolero se volvió hacia él con cara de asombro. Llevaba la bolsa agarrada con el puño izquierdo bien apretado por debajo de la abertura. Al parecer no deseaba confiar todo el peso del asa de la bolsa, pese a lo resistente que parecía. Si estábamos en exotránsito cuando encontramos la bolsa, ¿cómo es que la pudimos coger? Roland pensó en ello. A lo mejor la bolsa sigue en exotránsito, dijo a continuación. ¿Todavía? Roland hizo un gesto de asentimiento. Sí, todavía, creo que sí. Vaya, Eddie pensó en ello. Eso es para cagarse de miedo. ¿Estás cambiando de idea sobre lo de volver a Nueva York, Eddie?
Eddie sacudió la cabeza, aunque estaba asustado, seguramente más asustado de lo que había estado nunca desde el momento en que se encontraba en el coche de la baronía para retar a las adivinanzas a Blaine. 2. Cuando habían recorrido la mitad del camino que conducía a la cueva de la puerta, es empinado, había dicho Henchik, y lo había sido, y lo era. Serían fácilmente las 10 en punto y hacía un calor considerable. Eddie se detuvo, se secó la nuca con el pañuelo y miró hacia los serpenteantes arroyos en dirección al norte. Aquí y allí veía agujeros negros y enormes y le preguntó a Roland si eran las minas de granate. Roland le dijo que sí. ¿Y en cuál habías pensado para los pequeños? ¿Se ve desde aquí? De hecho, sí que se ve. Roland cogió la única pistola que llevaba y señaló con ella. Mira hacia allá. Eddie lo hizo y vio una profunda hendidura que tenía la forma de una doble S, irregular, inundada de sombras aterciopeladas. Supuso que debía de estar a solo media hora de camino cuando el sol llegara a lo alto. Al mediodía, más allá en dirección norte, parecía detenerse al llegar a una grandiosa pared rocosa. Imaginó que la entrada de la mina se encontraba allí, aunque estaba demasiado oscuro para averiguarlo. Hacia el sureste, el desfiladero acababa en un camino polvoriento que regresaba hacia el camino del este. Más allá de este había campos que descendían hasta rozales que se veían difuminados, aunque podía distinguirse el verde de los cultivos. Más allá del arroz estaba el río. «Me recuerda la historia que nos contaste», dijo Eddie. «El cañón de la Armella». «Claro que sí. Aunque no hay raeduras que hagan el trabajo sucio». «No», admitió Roland, «no hay raeduras». «Dime la verdad. ¿Vas a meter a los críos de este pueblo en una mina al fondo de un desfiladero sin salida?» «No. Las gentes creen que que nosotros pretendemos hacer eso. Incluso las lanzadoras de platos lo creen». «Sé que lo creen», dijo Roland. «Quiero que lo crean». «¿Por qué?» «Porque no creo que haya nada sobrenatural en la forma en que los lobos encuentran a los niños». Después de oír la historia del abuelo Jafford, no creo que haya nada sobrenatural en los lobos, en ese sentido. No, en este caso en particular hay algo que huele mal. Alguien pasa información a los que gobiernan Tronido. Alguien distinto cada vez, quieres decir, cada 23 o 24 años. Sí. ¿Quién haría eso?, preguntó Eddie. ¿Quién podría hacer eso? No estoy seguro, pero tengo una ligera idea. ¿Toc? ¿Algo que se hace de tapadillo? ¿Algo que pasa de padre a hijo? Sí, ya has descansado, Eddie. Creo que es mejor que si has descansado, que apretemos el paso. ¿Oberholzer? A lo mejor ese Telford, ese que parece un vaquero de la televisión. Roland pasó por delante de él sin decir nada, con sus botines nuevos levantando arenilla al pisar los guijarros y las esquirlas de piedras esparcidas. Colgando de su sana mano izquierda, la bolsa rosa se balanceaba de atrás hacia adelante. La cosa que había dentro todavía susurraba desagradables secretos. Una cotorra, como siempre, eso está bien, dijo Eddie, y lo siguió. 3. La primera voz que se levantó desde las profundidades de la cueva pertenecía al gran sabio y yonqui eminente. «Oh, mira, pero si es la maricona Meona», masculló Henry. A Eddie le sonó como el socio muerto de Ebenezer Scrooge en Cuento de Navidad, divertido y aterrador al mismo tiempo. «¿La maricona Meona cree que va a volver a Nueva York?» «Llegarás mucho más tarde que lejos, que eso si lo intentas, tronco. Mejor que no te muevas el culo de donde estás, que sigas con tus tallas. Sé una buena maricona». El hermano muerto rió. El vivo se estremeció. «Eddie»,
preguntó Roland. Escucha a tu hermano, Eddie, gritó su madre desde la oscuridad de la cueva, y la garganta inclinada. Sobre el suelo de piedra relucían los huesecillos esparcidos. Él dio su vida por ti, toda su vida. Lo mínimo que podrías hacer es escucharlo. Eddie, ¿estás bien? En ese momento se oyó la voz de Kashaba Drabnik, conocido por la gente de Eddie como el jodido húngaro loco. Kashaba le estaba diciendo a Eddie que le diera un cigarrillo o que le bajaría los putos pantalones. Eddie hizo un esfuerzo por no prestar atención a esas galimatías aterradoras, aunque fascinantes. Sí, contestó, supongo que sí. Las voces provienen de tu cabeza. La cueva las encuentra y las amplía de alguna forma, las proyecta. Es un poco molesto, lo sé, pero no tiene importancia. ¿Por qué dejaste que me mataran, tronco?, soñozaba Henry. No paraba de pensar que vendrías, pero nunca lo hiciste. No tiene importancia, repitió Eddie. Está bien, lo entiendo. ¿Qué hacemos ahora? Según las dos historias que he oído sobre este lugar, la de Callahan y la de Henchik, la puerta se abrirá cuando yo abra la caja. Eddie se rió con nerviosismo. Ni siquiera quiero que saques la caja de la bolsa. ¿Te parece que soy un cagado? Si has cambiado de idea... Eddie estaba sacudiendo la cabeza. No, quiero hacerlo yo. De pronto se le dibujó una reluciente sonrisa de oreja a oreja. No te preocupará que intente conseguir drogas, ¿no? Que encuentre al tipo y me meta un pico. Desde el fondo de la cueva, Henry dijo con regocijo. Es la dama blanca, tronco. Esos negratas venden la mejor. En absoluto, respondió Roland. Hay muchas cosas que sí me preocupan, pero que tú vuelvas a tus antiguas costumbres no es una de ellas. Bien. Eddie se adentró un poco más en la cueva, mirando hacia la puerta aislada. Salvo por los jeroglíficos de la parte delantera y el pomo de cristal con la rosa grabada, esta puerta era exactamente igual a las de la playa. Si la rodeas, la puerta desaparece, dijo Roland, aunque hay una caída de 1000 demonios. Hasta Nar, por lo que a mí me consta. A mí me importaría si estuviera en tu lugar. Buen consejo, y Eddie el rápido te dice gracias. Intentó girar el pomo de cristal y vio que no se movía en ninguna dirección. Se lo habían imaginado. Retrocedió. Tienes que pensar en Nueva York, en la Segunda Avenida en particular, creo, y en esa época, en el año 19 y 7. 7, dijo Roland. ¿Cómo se piensa en un año? Cuando Roland habló, su voz desveló un ápice de impaciencia. Supongo que tienes que pensar en cómo era el día en que Jake y tú seguisteis al Jake anterior. Eddie iba a decir que ese había sido el día incorrecto, que había sido demasiado pronto, pero cerró la boca. Si estaban en lo cierto con respecto a las normas, no podían volver a ese día, ni entrando en exotránsito ni en carne y hueso. Si estaban en lo cierto, el tiempo allí estaba enganchado de algún modo al tiempo de aquí, solo que corría algo más deprisa. Si estaban en lo cierto con respecto a las normas, pues... Si hubiera normas... Bueno, ¿por qué no vas y lo compruebas? Eddie, ¿quieres que intente hipnotizarte? Roland había sacado un cartucho de la cartuchera. Eso puede hacer que veas el pasado con más claridad. No, creo que es mejor que lo haga de golpe y bien despierto. Eddie abrió y cerró las manos varias veces, inspirando, expirando hondamente cada vez. El corazón no le latía muy deprisa, en cualquier caso iba lento, aunque con cada latido se le estremecía el cuerpo. Dios, todo eso habría sido mucho más fácil si hubieran unos mandos que se pudieran ajustar, como la máquina para retroceder en el tiempo del profesor Peabody o la de esa película sobre los Morlocks. Oye, ¿tengo buena pinta?, le preguntó a Roland. Quiero decir que si aterrizo en la Segunda Avenida a mediodía, ¿voy a llamar mucho la atención?
Si apareces delante de la gente, dijo Roland, seguramente llamarás bastante la atención. Yo te aconsejaría que ignorases a cualquiera que quiera hablar contigo sobre el tema y abandonar el área de inmediato. Eso ya lo había imaginado. Yo me refería a la ropa. Roland se cogió los hombros ligeramente. No sé, Eddie. Es tu ciudad, no la mía. Eddie podría haber puesto reparos. Brooklyn sí era su ciudad. Lo había sido, al menos. Como Norma no visitaba Manhattan de un mes para otro. Pensaba en él casi como en otro país. Aun así, supuso que entendía lo que Roland había querido decir. Se pasó revista a sí mismo y vio una camisa de franela sin estampar con botones de cuerno y pantalones vaqueros de color azul oscuro con ribetes de níquel en lugar de ribetes de cobre y bragueta de botones. Eddie había visto cremalleras en Lud, pero nunca desde entonces. Pensó que pasaría por alguien normal de la calle. Un neoyorquino normal, al menos. Cualquiera que le echara un segundo vistazo habría pensado que se trataba de un camarero de cafetería y aspirante actor, haciendo de hippie en su día libre. No pensó que muchas personas ni siquiera se molestarían en echarle un primer vistazo, y eso era muy positivo, aunque había algo que sí podía añadir. ¿Tienes un trozo de cuero sin curtir?, le preguntó a Roland. Desde el fondo de la cueva, la voz del señor Tubner, su profesor de quinto curso, gritó con intensidad lúgubre. Tenías potencial, eras un estudiante maravilloso y mira en lo que te has convertido. ¿Por qué dejaste que tu hermano te estropease? A lo que Henry respondió con un tono de indignación llorosa. Él me dejó morir, me mató. Roland se descolgó el bolsón del hombro, lo puso en el suelo de la entrada de la cueva junto a la bolsa rosa, la abrió y rebuscó dentro. Eddie no tenía ni idea de cuántas cosas había dentro, solo sabía que jamás había visto el fondo. Al final el pistolero encontró lo que Eddie había pedido y lo sacó. Mientras Eddie se ataba el pelo con el trozo de cuero sin curtir, se le ocurrió que daba el toque artístico hipioso bastante bien. Roland sacó lo que él llamaba la bolsa del tesoro, la abrió y empezó a vaciar su contenido. Había un saquito de tabaco casi vacío que Callahan le había dado, varios tipos de monedas y billetes, un kit de costura, la taza reparada que había convertido en una brújula rústica, no muy lejos del claro de Shardik, un trozo de mapa viejo y el más nuevo que habían trazado los gemelos Tavery. ¡Qué gran mapa! Cuando la bolsa estuvo vacía, cogió la enorme pistola con el mango de madera de sándalo de la pistolera que llevaba en la cadera izquierda. Hizo girar el tambor, revisó las cargas, hizo un gesto de asentimiento y volvió a colocar el tambor en su lugar. Luego depositó la pistola en el botín, tiró con fuerza de las cuerdas y las ató con un ballestrinque que se desataría de un solo tirón. Le pasó la bolsa a Eddie por el asa desgastada. Al principio Eddie no quiso cogerla. No, tío, es tuya. Estas últimas semanas las has llevado tanto como yo, seguramente más. Sí, pero estamos hablando de Nueva York, Roland. En Nueva York todo el mundo roba. A ti no te la robarán. Coge la pistola. Eddie miró a Roland a los ojos durante unos instantes. Luego cogió la bolsa del tesoro y se colgó el asa del hombro. ¿Tienes un presentimiento? Una corazonada, sí. ¿El K está activo? Roland se encogió de hombros. Siempre está activo. Está bien, dijo Eddie. Y Roland, si no consigo volver, cuida de Shoes. Tu misión es asegurarte que no tenga que hacerlo. No, pensó Eddie, mi misión es proteger la rosa. Se volvió hacia la puerta. Tenía 1000 preguntas más, pero Roland tenía razón. La hora de hacerlas había acabado. Eddie, si de verdad no quieres... No, lo atajó. Sí quiero. Alzó la mano izquierda y levantó el dedo pulgar con gesto afirmativo. Cuando me veas hacer esto, abre la caja. Está bien.
Roland hablaba colocado detrás de él, porque en ese momento solo estaban Eddie y la puerta con la palabra ignota escrita en alguna fascinante lengua extraña. Una vez había leído una novela titulada Puerta al verano. ¿De quién? Uno de esos tíos que escribían los libros de ciencia ficción que siempre se llevan a casa de la biblioteca. Uno de esos autores de confianza, perfecto para las largas tardes de las vacaciones de verano. Murray Leicester, Paul Anderson, Gordon Dixon, Isaac Asimov, Harlan Ellison, Robert Heinlein. Creía que Heinlein era el autor de Puerta al verano. Henry siempre se burlaba de él por los libros que llevaba a casa. Lo llamaba maricona meona, la rata de biblioteca meona, y le preguntaba cómo podía leer y hacerse pajas a la vez. Y quería saber cómo coño podía quedarse sentado y quieto durante tanto tiempo con la nariz metida en un trozo de mierda inventada sobre cohetes y máquinas del tiempo. Henry era mayor que él. Henry siempre estaba cubierto de granos que brillaban de forma constante por alguna crema antiacné tipo Noxema y Stridex. Yo no sé vosotros, chicos, pero a mí el Henry el hermano, el difunto hermano de Eddie, me cae fatal, ¿eh? Qué mal me cae, de verdad. Lo que me cuesta leerle. Sigo. Henry se estaba preparando para entrar en el ejército. Eddie era menor. Eddie llevaba libros a casa de la biblioteca. Eddie tiene 13 años, casi la edad que tiene Jake en este momento. Es 1977 y tiene 13 años y está en la Segunda Avenida y los taxis son de color amarillo y relucen bajo el sol. Un hombre negro lleva unos auriculares y pasa caminando por delante de Chiu Chiu Mamas. Eddie puede verlo. Eddie sabe que el hombre de negro está escuchando a Elton John. ¿Qué más? Que la canción es Someone no sé qué más. La acera está llena. Es última hora de la tarde y la gente vuelve a casa después de otro día en los desfiladeros de acero de Cala, Nueva York, donde cultivan dinero en lugar de arroz. Se podría decir que de primera calidad. Las mujeres con aspecto amigable, raro, con sus caros trajes de ejecutiva y sus zapatillas de deporte llevan los tacones en la artilla porque la jornada laboral ha terminado y se van a casa. Al parecer todo el mundo sonríe porque la luz es muy brillante y el aire es muy cálido. Es verano en la ciudad y en algún sitio se oye el ruido de un martillo neumático, como en esa antigua canción de Loving Spoonful. Ante él hay una puerta al verano de 1977. Los taxis cobran $1.25 de centavo por la bajada de bandera y 30 centavos cada 300 metros a partir de ese momento. Antes era menos y sería más después, pero esto es ahora, el movidito ahora. La lanzadera espacial, con la profesora dentro, todavía no ha saltado por los aires. John Lennon sigue vivo, aunque no vivirá durante mucho tiempo si no deja de tontear con esa malvada heroína, con la dama blanca. En cuanto a Eddie Dean, Edward Cantor Dean no sabe nada sobre la heroína. Unos cuantos cigarrillos con su único vicio, aparte de intentar pajearse en lo que no triunfaría hasta casi de años después. Tiene 13 años. En 1977 y tiene exactamente 4 pelos en el pecho. Se los cuenta religiosamente todas las mañanas, esperando llegar a algún número 5. Ha pasado un año desde el verano a bordo de Cathy Shar. Es una tarde a última hora del mes de junio y oye una alegre melodía. La melodía proviene de los altavoces que están sobre la puerta de la tienda de discos, Torre de Poder. Es Mungo Jerry, cantando In the Summer Times. Y de pronto
Todo le pareció real, o tan real como él pensaba que necesitaba que fuera. Eddie alzó la mano izquierda y levantó el dedo pulgar. Quería decir, ahora. Detrás de él, Roland estaba sentado y había sacado la caja de la bolsa rosa. Y cuando Eddie le hizo la señal con el pulgar, el pistolero abrió la caja. Los oídos de Eddie se vieron inmediatamente asaltados por un ruido dulcemente disonante de campanillas. Empezaron a humedecérsele los ojos. Delante de él, la puerta aislada se abrió con un ruido seco y la cueva se iluminó de repente con una intensa luz solar. Ahí estaba el sonido de las bocinas y los martilleos de un martillo neumático. No hacía tanto tiempo había deseado una puerta así, con tantas ganas que había estado a punto de matar a Roland para conseguirla. Y ahora que la tenía, sentía un miedo de muerte. Tenía la sensación de que las campanillas del exotránsito le estaban desgarrando la cabeza. Si escuchaba ese sonido durante mucho tiempo, se volvería loco. Si vas a ir, hazlo, pensó. Avanzó y a través de unos ojos demasiado desorbitados vio 3 manos alcanzar los pomos de 4 puertas. Tiró de la puerta hacia él y la luz dorada del ocaso lo deslumbró. Olía a gasolina, aire caliente de ciudad y loción para después del afeitado. Eddie apenas podía ver nada y entró dando un paso por la puerta ignota y hacia el verano de un mundo del que ahora era Fan Gon, el exiliado. 4. Era la segunda avenida, sí. Allí estaba el Blimpis, donde servían bocatas y al fondo oía la alegre melodía de esa canción de Mungo Jerry con ritmo caribeño. Las personas se movían en torno a él formando una corriente, hacia el norte de la ciudad, hacia el centro de la ciudad, por toda la ciudad. No reparaban en Eddie, en parte porque la mayoría se concentraba exclusivamente en salir de la ciudad al final de una nueva jornada, pero sobre todo porque en Nueva York no reparar en los demás era una forma de vida. Eddie levantó el hombro derecho para colocarse mejor el asa de la bolsa del tesoro de Roland y luego miró hacia atrás. La puerta de vuelta a Calabrin Sturgis seguía allí. Podía ver a Roland sentado en la entrada de la cueva con la caja abierta en el regazo. «Esas putas campanillas me están volviendo loco», pensó Eddie, y a continuación, cuando miró, vio al pistolero sacar un par de balas de la cartuchera y metérselas en las orejas. Eddie sonrió. Buena idea, tío. Al menos había conseguido bloquear el canturreo de la herradura de la I-70. ¿Funcionará ahora o no? Roland estaba solo. Eddie tenía cosas que hacer. Se volvió lentamente en el pequeño espacio que le quedaba en la acera y miró de nuevo hacia atrás para asegurarse de que la puerta se había dado la vuelta con él. Lo había hecho. Si era como las otras, lo seguiría donde quiera que fuese a partir de ese momento, incluso aunque no lo hiciera. Eddie no creía que eso constituyera un problema. No pensaba ir muy lejos. Notó algo más, aquella sensación de oscuridad acechadora tras todas las cosas que había desaparecido. Supuso que era porque estaba allí, de verdad, y no solo en exotránsito. Si había muertos errantes acechando por el barrio, no podría verlos. Después de volver a subirse el asa de la bolsa del botín que llevaba en el hombro, Eddie partió hacia el restaurante de la mente de Manhattan. 5. Las personas se apartaban de él cuando pasaba caminando junto a ellas, pero eso no era suficiente para probar que estaba realmente allí. Las personas también hacían eso cuando estaba en ese tránsito. Al final, Eddie provocó un verdadero choque con un joven que no llevaba solo un maletín, sino 2. A Eddie le pareció el cazador del gran ataúd del mundo de los negocios por antonomasia. «Oye, mira por dónde andas», chilló don hombre de negocios cuando chocaron hombro con hombro. «Lo siento, tío, lo siento», se disculpó Eddie. «Estaba allí, sí. Oiga, ¿puede decirme qué día...?» Pero don hombre de negocios ya se había esfumado.
había salido a la caza de la trombosis coronaria, que seguramente sufriría alrededor de los 45 o 40 o 50 años. Eddie recordó el final de un viejo chiste de Nueva York. Disculpe, señor, ¿puede decirme cómo llegar al ayuntamiento o me voy a la mierda directamente? Rompió a reír. No pudo evitarlo. En cuanto hubo recuperado la compostura, siguió caminando. En la esquina de la segunda con la 44, vio un hombre que contemplaba el escaparate de una tienda lleno de zapatos y botas. Ese tipo también llevaba traje, aunque parecía considerablemente más relajado que el tipo con el que Eddie había topado. Además, llevaba un solo maletín, lo que Eddie interpretó como un buen augurio. «Le ruego me perdone», dijo Eddie, «pero ¿podría decirme qué día es hoy?» «Martes», dijo el comprador del escaparate, 23 de junio. «¿De 1977?» El comprador del escaparate le dedicó a Eddie una sonrisa ladeada, a la par interrogante y cínica, además de una expresión de asombro. 1977, eso es. No será 1978 hasta... cielos, hasta dentro de 6 meses, fíjese. Eddie lanzó un gesto de asentimiento. Gracias, ahí. ¿Gracias qué? Nada, respondió Eddie y apretó el paso. Solo 3 semanas para el 15 de julio, más o menos, pensó. Joder, eso es demasiado pronto para sentirse a gusto. Sí, pero si podía convencer a Calvin Torre de que le vendiera el solar ese mismo día, la cuestión del tiempo sería discutible. Una vez, hace muchos años, el hermano de Eddie había presumido con algunos de sus amigos de que su hermanito podía convencer al mismísimo diablo para que se prendiera fuego si se concentraba mucho. Eddie esperaba conservar parte de ese poder de persuasión, llegar a un pequeño acuerdo con Calvin Torre, invertir en cierta propiedad y luego tomarse tal vez media hora de tiempo libre y disfrutar de verdad del ritmo de Nueva York, aunque fuera un poquito, celebrarlo, a lo mejor comprar un batido de chocolate o... Dejó discurrir y se detuvo tan de repente que alguien chocó con él y soltó un taco. Eddie apenas notó el golpe ni escuchó el insulto. La limusina de color gris oscuro volvía a estar aparcada allí. Esta vez no estaba delante de la boca de riego para incendios, sino un par de puertas más allá. Era la limusina de Balazar. Eddie reemprendió la marcha. De pronto se alegró de que Roland le hubiera dicho que llevase una de sus pistolas y de que la pistola estuviera totalmente cargada. 6. La pizarra volvía a estar en el escaparate. El especial de hoy era una cena a base de hervidos de Nueva Inglaterra consistente en Nathaniel Hawthorne, Henry David Thoreau, Robert Frost. De postre se podía escoger entre Mary McCarthy o Grace Metaluas. Pero el letrero que colgaba de la puerta decía: «Lo sentimos, está cerrado». Según el reloj digital del banco del fondo de la calle de Discos Torres de Poder, eran las 15:14 de la tarde. ¿Quién cierra una tienda a las 3:15 en la tarde de día laboral? Eddie pensó que se trataría de alguien con un cliente especial. Tenía que ser alguien así. Ahuecó las manos a ambos lados de la cara y escudriñó el escaparate del restaurante de la mente de Manhattan y vio una mesa pequeña, redonda de exposición con los libros infantiles encima. Al lado derecho había un mostrador que tenía aspecto de haber sido afanado de una heladería de principios de siglo, solo que en la actualidad no había nadie sentado allí. Ni siquiera Aaron de Penot. La caja registradora también estaba desatendida, aunque Eddie leyó lo que decía en la lengüeta anaranjada que sobresalía por el recuadro de la ventanilla de la caja. Sin recaudación. El lugar estaba vacío. Puede que Calvin Torre hubiera recibido una llamada o a lo mejor se había producido una emergencia familiar.
Le ha surgido una emergencia, sí. La fría voz del pistolero resonó en la cabeza de Eddie y ha llegado en ese autocarruaje gris. Mira de nuevo el mostrador, Eddie, pero esta vez, ¿por qué no utilizas de verdad los ojos en lugar de limitarte a dejar que le den la luz? Algunas veces pensaba con voces de otras personas. Suponía que era algo que le ocurría a mucha gente. Era una forma de cambiar algo la perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista. Aunque aquella voz no parecía estar relacionada con ese tipo de estrategia. Aquella voz parecía de alguien muy viejo, alto y feo, que en realidad hablaba desde el interior de su cabeza. Eddie volvió a mirar el mostrador. Esta vez vio el desparrame de piezas de ajedrez sobre el mármol y la taza de café volcada. Esta vez vio las gafas que estaban en el suelo entre dos de los taburetes, con una de las lentes rotas. Sintió el primer impulso de rabia en lo más profundo de su cabeza. Fue un impulso apagado, pero si su experiencia pasada podía servirle de indicador, los impulsos podían volverse más rápidos e intensos, más agudos. Al final eclipsarían el pensamiento consciente y Dios sabe a cualquiera que se paseara dentro del alcance de la pistola de Roland cuando eso ocurría. Una vez Eddie le había preguntado a Roland si también le ocurría y Roland le había contestado: «Nos ocurre a todos nosotros». Cuando Eddie sacudió la cabeza y respondió que él no era como Roland, él no, ni Hughes ni Jake, el pistolero no había dicho nada. Eddie pensó que Torre y sus clientes especiales estarían en la trastienda, en esa mezcla de almacén y despacho, y esta vez tener una charla no era precisamente lo que estaban pensando. A Eddie le parecía que aquello era un pequeño curso de reciclaje. Los caballeros de Balazar le recordaban al señor Torre que el 15 de julio estaba a punto de llegar. Le recordaban al señor Torre cuál sería la decisión más prudente cuando llegara la fecha en cuestión.